Última setmana per a gaudir d'una de les exposicions d'art aplicat i de disseny més interessants dels últims mesos. Artel és una de les més destacades institucions txeques especialitzades en disseny, fundada a Praga en 1908 i que va durar fins a 1934, quan cessaren les seues activitats a causa de la greu situació econòmica. Ara, per festejar els 100 anys de la seva creació, han triat una selecció dels dissenys que canviaren la manera de veure els objectes domèstics i que està recorrent moltes ciutats d'Europa. Artel se crea en 1908, pero la gran floración, o sea, la gran producción de Artel se hace a partir de 1918. Hay muchos objetos que se inscribieron en lo que se llamó el cubismo checo, que realmente es una mezcla de cubismo y expresionismo. Y luego, a partir de los años 30, hay una producción de objetos muy sencillos inscritos en lo que se llamó el funcionalismo. La exposición es la primera que se hace sobre la producción general de Artel. Es realmente una exposición muy costosa, tanto intelectualmente como a nivel económico, y nos hemos unido varios museos europeos para poderla presentar. Porque claro, hay apartados como el de juguetería, que es muy importante, la industria de la madera, la cerámica, claro, aquí más de 500 piezas y trasladarlas, transportarlas, más son muy frágiles, es realmente muy caro. Inevitable y superficial, nuestro futuro, domingo en centro comercial, es la sensación de ser poco valientes, cayendo hacia el fondo como un pez de plomo, cuesta imaginarnos algo nuevo. El joyero de Pavel Janek es una pieza muy representativa del cubismo checo. Ahí se ve la influencia cubista, pero también la influencia expresionista, la conjunción de las influencias. Es de Pavel Janek, que era un arquitecto y diseñador, porque muchos de los diseñadores que hay en la exposición eran arquitectos, pero también eran pintores. Es un poco la gente que iba a la búsqueda de lo que se ha llamado el arte total. El cenicero, también obra de él, es otra de las piezas representativas del cubismo checo. Fue una época muy importante para Artel, que asumió, incluso con cierto riesgo económico, todas estas ideas de la modernidad, porque ahora nos parece una cosa, es parte de la historia, pero en la época eran realmente sorprendentes y no todo el mundo tenía una cultura o conocía un poco los avances de la estética o las nuevas propuestas estéticas de principios del siglo XX.